Y bien, estamos ahora con Charles Philbrook, quien es el director de estudios económicos de Datum Internacional. Datum, esta empresa que hace encuestas, también tiene una división vinculada a los estudios económicos. Es, entiendo, también profesor de la Universidad del Pacífico, en fin, gran conocedor de las cosas que ocurren en la economía mundial y particularmente en la norteamericana. Charles, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, el motivo de la entrevista es la elección que se produjo la semana pasada, hace menos de una semana en realidad, en Estados Unidos, donde Obama recibió lo que ha sido calificado como una paliza muy fuerte, ¿no es cierto? Finalmente los republicanos pasaron a 239 escaños contra solo 185 de los demócratas. Estos bajaron de 250 y tantos a 185 y ha sido, según The Economist, el desplazamiento, la derrota más grande de los últimos 72 años. Es decir, el desplazamiento de un partido a otro en el Congreso más numeroso, digamos. Entonces, ¿qué cosa ha pasado? Obama subió con gran entusiasmo, claro, subió en medio de la crisis, ¿no? Una crisis que no fue causada por él, pero obviamente no ha podido manejarla. ¿Cuáles son las causas de la derrota? ¿Por qué es que han votado masivamente a favor de los republicanos que habían salido masivamente hace 2 años? Bueno, ¿qué cosa es lo que sucede? Lo que sucede es, Obama llega pensando que podría hacer otro New Deal a lo Roosevelt, y endeudando al país más de lo que ya está. En este momento la deuda pública y privada total en los Estados Unidos llega a 350% del PBI. Raramente se menciona ese detalle. En el punto más álgido de la Gran Depresión en 1929, este ratio deuda total en el sistema, insisto, pública y privada como porcentaje del PBI, llegó a 190%. Y después rápidamente empezó a caer porque había una purga masiva de este exceso de deuda en el sistema, y ya para 1941 esta deuda es 120% y Roosevelt podía entrar de nuevo, ¿no?, a endeudarse para financiar su Segunda Guerra Mundial a raíz del ataque a Pearl Harbor. Hoy en día llega a 350% del PBI. No conozco, yo soy historiador económico, y no conozco ningún país en la historia de la humanidad que haya llegado a ese nivel de deuda. Entonces, naturalmente lo que hace el sistema es eliminar esa deuda, ¿no? Esa es la razón por la cual hay lo que los economistas llaman desapalancamiento en el sector privado, que es cubierto por un mayor endeudamiento en el sector público. Entonces, en neto, no hay una gran contracción crediticia. La hay, pero no es tan grande como hubiera sido si es que no el sector público no estuviera realizando este gran gasto. En fin, ahora, ¿qué explica Obama, ¿no? Llega con este deseo de hacer las cosas bien, en olor a multitud, la gente quiere que haga las cosas bien, y de pronto se encuentra con que han gastado masivamente millones de dólares, ha aumentado el déficit como nunca antes, y la economía, lejos de crecer, sigue produciendo desempleados. Hoy en día el desempleo oficial es 9.6%. Pero esa es una de las 6 metodologías que tiene el Bureau of Labor Statistics, que es el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. La metodología actual, que es la U-3, de Unemployment 3, es la de 9.6%. Pero cuando se utiliza la metodología U-6, que es similar a la que se utilizaba en 1929, el desempleo hoy en día es cerca de 18%. Esa es la razón, pienso yo, por la cual los norteamericanos se han desencantado con el fenómeno Obama. Por el alto desempleo. Claro. Y el hecho de que, más claro, la economía pues no se recupera, no hay empleo, tampoco hay gasto, pues no, los hogares siguen sin gastar, pese a que ya están en algunos casos recuperando niveles de ahorro, ¿no? Bueno, pero la razón por la cual no pueden gastar, porque precisamente durante años, especialmente cuando uno ve la evolución de la deuda privada en los Estados Unidos, ve que empieza a crecer exponencialmente a raíz del colapso de Bretton Woods, ¿no? Es 1971 cuando Nixon abandona el patrón oro, claro, a raíz de los masivos déficits que tenía porque estaba financiando su guerra en Vietnam. Entonces, hoy los norteamericanos no tienen capacidad de endeudamiento, ya no son sujetos de crédito. Claro. Esa es la razón por la cual pierden hogares, pierden autos. Entonces ya no son sujetos de crédito. Cuando no son sujetos de crédito, un banco no se va a exponer a prestar dinero a personas que simplemente no van a pagar. Ahora, hay una molestia en el norteamericano medio, que es republicano, con estas políticas que llaman incluso socialistas de Obama.
haber sacado el tema de la seguridad social y otros, haber incrementado la deuda, el déficit público y no haber resuelto el problema, incluso haberle dado plata a los bancos y no haber resuelto el problema y en fin, hay un poco ese malestar, ¿no? Y lo que se estaría pidiendo es efectivamente reducir el gasto, reducir el déficit por lo menos, pero el problema es que los republicanos no quisieran, restablecer los impuestos que fueron anulados por Bush al final, ¿no? O antes del que final. suman como 4 millones de millones. Sí. Trillones, sí. Entonces, el tema ese del déficit, ¿cómo se va a manejar? Si los republicanos ahora tampoco tienen una propuesta de cómo hacer para reducir el déficit o para reducir el gasto, por ejemplo. Claro, pero la gran cantidad de congresistas que llega de la mano del Tea Party, el movimiento ¿no? Del té, es uno de los decálogos de este movimiento, es precisamente que tienen que reducir, a como dé lugar, el déficit fiscal. El próximo año se tiene que debatir si es que se aumenta el debt ceiling, el techo a la deuda en los Estados Unidos. Y todo indica que los republicanos van a, bueno, menos los que están del lado de este movimiento, no van a votar en contra esta ampliación del techo de deuda. Entonces, imagínate lo que puede pasar en un país en el cual quieren seguir aumentando el gasto para poder financiar el déficit, para poder financiar todo el gasto que tienen, y se encuentran con que el legislativo le dice, no, hasta acá nada más llegó la fiesta. Entonces, ese es el gran peligro. Y hay una cosa ¿Gran que peligro? ¿Por qué peligro? Porque si el Congreso no le da la autorización al presidente a que se endeude más, ahí acaba la fiesta. Bueno, ¿acaba la fiesta? ¿O que se entra en una recesión profunda o qué? Bueno, han habido momentos en los Estados Unidos, por ejemplo, 96-97, en los que cuando no hubo acuerdo entre las dos bancadas del Congreso, republicanos y demócratas, simplemente el Ejecutivo no podía seguir gastando, no podía seguir endeudándose. Entonces, esta ampliación de deuda que se tiene que producir en los primeros meses del próximo año, si es que no se amplía el techo simplemente no van a poder gastar. Yo me acuerdo que cuando trabajaba por el gobierno en 96-97, nos llamaron a la casa y nos dijeron, bueno, los que no son empleados fundamentales de sectores claves pueden quedarse en la casa. Y durante una semana nos quedamos en casa 80% de los funcionarios en Washington. Pero, bueno, eso puede pasar, pero ¿dónde, digamos, los republicanos lo que no quieren es aumentar los ingresos, es decir, no quieren restablecer esos impuestos que fueron cortados? Lo único que queda es reducir el gasto. Tampoco querrían, me imagino yo, reducir el gasto de defensa, porque ellos son más bien nacionalistas. Entonces, ¿por dónde van a reducir el gasto? Es decir, ¿cuál es la salida a este problema? No tiene salida. Esa es una muy buena pregunta, pero es uno de los gastos que buscan reducir precisamente los miembros de este movimiento es todo lo que es seguridad social, por ejemplo, ¿no? Social Security, Medicare, Medicaid, lo que llaman entitlement programs, programas de bienestar social. Entonces, por ahí se puede recordar un buen porcentaje de acuerdo. del gasto. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permite, regresamos.